Uno de los mensajes más delicados en la vida de un predicador es hablar de dinero. Y porque siempre tiende a haber especulaciones o malas interpretaciones o interpretaciones correctas, ¿ok? Vamos a poner, no vamos a poner esto en disputa, muy por el contrario, ¿verdad? Pero quiero que ustedes entiendan este mensaje, quiero que lo capten de tal manera y para eso yo tengo como 10 copias atrás, si alguno quiere copias del sermón, están puestas ahí en el atril. Déjeme orar. Padre Celestial, oramos que tú bendigas este tiempo y nos hables al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Ok, le he llamado a este sermón el Dios de las recompensas. ¿Y por qué el Dios de las recompensas? Porque de verdad es la idea. ¿Tiene algo que ver Dios con mi dinero? ¿No? ¿Con mi dinero? Entonces me había puesto a pensar en esto durante mucho tiempo. Les decía en los anuncios que cuando tenía aproximadamente, saqué 10 copias nomás porque no me alcanzó para más. Este, Decía que cuando tenía más o menos 17 años, era una de las cosas que yo estaba viviendo cuando recién iba a la iglesia. Escuché este mensaje y me impresionó, honestamente me impresionó. Yo ya estaba trabajando y pues sentía una necesidad de hacer algo para el Señor. Así que como en otra iglesia donde yo iba desde muy niño me habían acostumbrado a dar la limosna, entonces yo siempre pensé que no era una situación de limosna, sino era una situación de dar. Así que estaba trabajando y este mensaje me cayó tremendo, pero otra vez, algo tenía que ver con mi verdadero ser. Desde el día que escuché ese mensaje, tenía 17, 18 años, no he dejado de dar en lo que respecta en lo que me corresponde, a mí, específicamente a mí. Y gracias al Señor, Él ha hecho conmigo cosas que yo nunca había pensado que hubiera podido tener. Ahora, ¿tiene algo que ver Dios con mi dinero? Jesucristo nos da una respuesta. Sí, sí, tiene que ver, mucho tiene que ver. ¿Y por qué? Porque el dinero es una parte importantísima para Dios. Es tan importante que como que Él tiene todo el dinero que quisiera, ¿no? Es tan importante, pero Dios quiere que uno lo tenga. Ahora, me vas a decir por qué. Entonces, como el dinero es importante para Dios, como es importante para Dios, entonces Jesucristo se encarga de establecer las reglas de juego, vamos a decir así, para que las personas sepan tener dinero o sepan administrar dinero o sepan tener economía. ¿Me entiende usted? Ahora, otra vez, muchas personas nos vamos a sentir un poquito incómodos cuando comenzamos a hablar de dinero en la iglesia. Yo siempre evito hablar de dinero desde el púlpito, pero es algo que no debo de hacer, no debo de evitar. Y no es porque necesitamos dinero, sino es porque usted necesita dinero. Y le voy a explicar por qué. Imagínate que tienes algunas deudas por pagar. Imagínate que tienes algunos compromisos establecidos, pago de luz, pago de agua, y sabes que cuando llega el mes no te ajusta. O sea, no tienes lo necesario. Pero has recibido una carta certificada de alguien que te parece importante, pero no le tomas mayor atención. Así que de pronto esa carta que es certificada no la ves porque tus deudas y tus situaciones económicas son tan frustrantes que decides poner la carta en un costado y luego con lo que puedes vas y te pones a pagar, etcétera, etcétera. Cuando regresas, no tienes ni ganas de abrir esa carta. Pero después de varios días abres la carta y en la carta había un cheque, ¿no? Con todo el valor del mundo. O sea, en dos palabras, en la carta te decía, ponga el valor que quieras. ¿Qué pasó? Tu ansiedad, tu necesidad te llevó a hacer algo que Dios ya había establecido que Él podía suplirte, pero muchos de nosotros no entendemos esto.
Hace 2000 años, en las colinas de Galilea, el Señor Jesucristo reúne a una multitud de personas comunes. Ellos son pescadores, campesinos, cobradores de impuestos, gente que sudaba para ganarse la vida, como lo haces tú y como lo hago yo. Y en medio de ese sermón, Jesucristo va a cambiar la historia de muchísima gente. Porque Él dedicó buena parte del Sermón del Monte a hablar de algo muy concreto. Y habla acerca de dinero, habla acerca de las riquezas y habla acerca de la generosidad. ¿Ok? Ahora, Jesús no lo hizo porque este era un tema secundario. Lo hizo porque sabía que donde estaba el dinero estaba el corazón de las personas. ¿Ok? Ahora, este mensaje no es un mensaje para informarte. Esto es un mensaje para alinearte o para alinearnos. Vamos a incluirme en ese sentido. ¿Me entiendes tú? Y como te dije antes, Dios ha establecido por medio de la persona de Jesús 6 principios en el Sermón del Monte que cuando los obedecemos, estos principios van a transformar la vida, nuestra vida en relación con el dinero. ¿Ok? Y vamos a ver cómo es que lo hace. El primer principio está en Mateo capítulo 6, versículo 4, donde dice: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Ahora, el primer punto es: Dios recompensa a los generosos. Ahora, este principio para mí es el principio más sorprendente que está acá entre el tema del dinero en el Sermón del Monte. Porque Dios está observando cada acto de generosidad que nosotros tenemos. Y tiene preparada una recompensa para cada una de las personas que asume el acto de generosidad. No importa si nadie lo vio. No importa si nadie lo aplaudió. El Padre que ve en lo secreto, dice la Escritura, te va a recompensar en lo público. Ahora, dije el domingo pasado y lo seguiré diciendo, no porque un pastor recite 20 versículos de la Biblia, este es un mensaje bíblico. Pero necesitamos ir a la Escritura porque no podemos fallar en lo que dice la Escritura. Creo que es interesante, no necesito interpretar mucho lo que dice acá. Por ejemplo, el libro de Proverbios 14, versículo 21 dice: dichoso es el que se compadece del pobre. Dichoso. La palabra dichoso es alegre, alegre. Entonces, si buscas alegría, debes de buscar cómo bendecir a una persona. Y eso lo dice Proverbios 14, 21. Proverbios capítulo 22, versículo 9, dice: el ojo misericordioso será bendito. ¿Ok? Porque dio su pan al indigente. Ahora, ¿qué cosa quiere decir esto? Benditos son los generosos porque alimentan a los pobres. Eso quiere decir. Y quiere decir que todo lo que hagamos en ese sentido a las personas que son generosas les saldrá bien. Eso es lo que dice. Ahora, Deuteronomio capítulo 15, versículo 10 dice así: Jehová tu Dios te bendecirá en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Ahora, qué interesante. Para los generosos tendrán una bendición en todo lo que emprendan. En todo lo que emprendan. Entonces, otra vez, el Salmo 41 expresa más o menos 8 bendiciones para la persona que es generosa. El Salmo 41, versos 1 al 3 dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sostendrá sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿Qué cosa quiere decir? Número 1, esta es una bienaventuranza que conlleva una alegría profunda. La Biblia dice que el generoso será librado en el día malo. Tendrá protección divina. Dice la Biblia aquí que se le preservará la vida. Tendrá prosperidad. Tendrá victoria sobre los enemigos.
tendrá atención en la enfermedad, tendrá restauración de la salud. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? El versículo que tocó mi vida y que lo llevo hasta el día de hoy está en el libro de Proverbios, si mal no me equivoco, capítulo 28, versículo 27. ¿No? El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas iniquidades, tendrá muchas dificultades. Ahora, cuando tú das al pobre, no le prestas al pobre, le prestas a Dios. Dios, a diferencia de cualquier deudor humano, dice que siempre va a pagar y con intereses. Entonces, otra vez, la Biblia dice que si tú ayudas, Dios te va a devolver la cosa con intereses, el préstamo con intereses. Isaías capítulo 57, versículos 7 y 8, no he puesto todo aquí. Dice así: no es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. En dos palabras, si ayudas a otro, dice la Escritura en este pasaje, que Dios no va a dejar de responderte ni de sustentarte. ¿Me entiendes? Proverbios capítulo 21, versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Qué interesante. Acá llegamos a lo contrario del generoso. Lo contrario del generoso. Lo contrario es el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará. Tarde o temprano, esto va a pasar. Es decir, si no reaccionas al pobre, no esperas recibir ayuda de Dios cuando estés en una circunstancia. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículos 7 y 8, me dice por qué existen los ricos y los pobres. ¿Quién quiere ser pobre? Nadie. ¿Quién quiere ser rico? La mayoría. Primera Samuel 2, 7 y 8 dice así: Jehová, Dios, empobrece y él enriquece. O sea, es Dios quien empobrece y es Dios quien enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él hace ricos y pobres. ¿Ok? Pero muchas de estas cosas se va a detonar por medio de nuestra generosidad, porque los versículos anteriores lo estaban diciendo. Marcos capítulo 10, versículo 21 dice así: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, le dice al hombre, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y dijo: ven y sígueme tomando tu cruz. Ahora, el hombre rico no lo hizo. Dijo: he hecho todo. Pero esto de mi riqueza, no, esto no lo voy a hacer. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 11, dice: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce en medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ok, ¿Dios quiere que tengas dinero? Sí. Pastor, que esto es contrario a... No contrario a nada, sí. Pero ¿qué dice aquí? Para que seas enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Usted sabe por qué los judíos son ricos? ¿Alguno de ustedes ha pensado por qué los judíos son ricos? No han pensado. No hay judío pobre. ¿Usted conoce un judío pobre? No hay judío pobre. O sea, ¿Dios enriqueció a su pueblo? No, los judíos supieron administrar. ¿Saben qué? Los judíos cuando van a comprar algo no se endeudan. No se endeudan. Si no tienen, no lo compran. Ellos trabajan para tener lo que tienen, pero eso sí, amasan una fortuna y ellos prestan. Son tremendos financistas prestando dinero. ¿Ok?
Y esa es una de las funciones de nosotros que estamos en la iglesia. Prestar dinero, pastor. Tener dinero. Les voy a explicar por qué. Ahora, el punto número 2. Proverbios 19:17 es un versículo que tengo ahí. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, ¿qué dice? ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Específicamente, ¿a quién? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar con intereses. Dios nunca te dice, si tú das 20, Dios nunca te da 20. Dios te da 80, 100. Porque así es tener el banco de Dios. Ahora, el punto número 2 es la cantidad que Dios determina, la cantidad que das a Dios determina lo que recibirás. ¿Nunca has escuchado esto? Te voy a decir. Lucas capítulo 6, versículo 38 dice así, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma vara con que medís, os volverán a medir. Ahora, este versículo no es una poesía. Este versículo, aunque no lo entienda usted ahora, porque espero que lo entienda cuando salga de acá, este versículo es una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad de 9.8 de Newton, que dice que todo cae por su propio peso. Es decir, lo que siembras, cosechas, ¿no? La medida que usas para dar es la misma que Dios va a usar para devolverte lo que tú has dado. En dos palabras, esta ley se aplica en muchas dimensiones. Si perdonas, serás perdonado. Si tienes misericordia, se te hará misericordia. Si das, recibirás. Si siembras escasamente vas a cegar. ¿Me entiendes tú? Entonces, ¿para qué te da Dios dinero? ¿Para qué nos da Dios dinero? Ahora, te lo voy a decir de una manera bien sencilla. No es un asunto teológico grande. ¿Para qué te da Dios dinero? Tendríamos que decir, ¿para qué te da Dios trabajo? ¿Y para qué el trabajo te paga el dinero? ¿Para qué te da Dios dinero? Para que disfrutes la vida con agradecimiento. Pastor, ¿para eso? Sí. Dios te da dinero para que disfrutes la vida con agradecimiento. ¿Me comprendes tú? Te da dinero para bendecir a otros, porque somos bendecidos por bendecir a otras personas. Dios no te da dinero para que acumules. Te enriquece o te da dinero para que tú seas un canal de bendición a otros. Y ya te he dicho, esto no es dar en saco roto, porque cada vez que das, es cada vez que Dios te devuelve. Ahora, ¿que tienes que saber dar? Claro que sí. El tercer principio es importante, porque dice la Biblia, y Jesucristo dijo, que tenemos que aprender a almacenar tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Déjeme decirle que en ese sentido Dios jamás condena la prosperidad. Dios lo que condena es la miopía espiritual. ¿Me entiende usted? Gastar es algo temporal, sí o sí, ¿no? Y no invertir nada en lo eterno, tarde o temprano, va a producir malos dividendos. Los tesoros terrenales se oxidan, se deprecian, se los roban. Los tesoros celestiales son a prueba de inflación, a prueba de crisis, a prueba de eternidad. Ahora, claro, muchos de nosotros vamos a pensar así, pero es que Dios no me acaba de decir que yo tengo que disfrutar. Claro, Dios te da el trabajo y te da el dinero para que disfrutes de él.
para que intentes comer lo que puedes comer, ¿no? Para que intentes pasear si necesitas pasear. Pero es importante. ¿Por qué? Porque estas cosas son temporales. Ahora, ¿a quién le interesa invertir en los tesoros celestiales? Bueno, aquellas personas que tenemos puestos los ojos en Jesús, que no tenemos puestos los ojos en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando usted se convierte en una persona que tiene una relación con Dios, Dios le invita a ver las riquezas de su gloria. Desde este momento que estás en la tierra, Dios te está diciendo que las riquezas que tienes acá materiales son temporales, porque hay otras riquezas mucho más abundantes que van a ser en la eternidad. Ah, claro, pero a nosotros nos interesa lo que pasa aquí. Claro que sí, te interesa. Por eso que uno guarda, por eso que uno mete, no saca la mano del bolsillo, gasta en cualquier otra cosa, pero en las cosas de Dios le interesa poco. ¿Por qué? Porque son miopes espirituales. Ahora, ¿cómo acumular tesoros en el cielo? Bueno, dar a Dios es una prioridad en el reino. ¿Me entiende usted? Dar a Dios sus diezmos, sus ofrendas, darse en el servicio. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿No? Entonces, ¿qué es primero para Dios? Ahora, agárrense, porque usted, posiblemente algunos ya no regresen después a la iglesia. Porque primero para Dios es Dios y la iglesia. No, mi familia, no, Dios y la iglesia. Dios y la iglesia. No es otra cosa. No es Dios y la iglesia. Ahora, usted puede escuchar, pues, pastor, usted puede decir lo que sea. Bueno, más adelante le voy a poner un versículo donde dice Dios le va a poner un test. ¿Qué es primero? Los servicios, los estudios, los planes de la iglesia. Eso es acumular tesoros en el cielo. Si tú no haces eso, tú no estás acumulando tesoros en el cielo. Y para Dios, lo más importante es acumular tesoros en el cielo. Lo otro te lo puede dar, te lo puede regalar. Pero ya te he dicho, Dios, si tú eres generoso, Dios te va a devolver todo lo que tú inviertes. ¿Me entiende usted? Entonces, ¿cómo acumular tesoros en el cielo? Predicar, discipular, servir en la iglesia. Por eso Dios puso la iglesia como un punto importante. Nadie hace nada, nadie hace dinero fuera de la iglesia. No, tú puedes hacer todo el dinero que quieras, pero se te va a ir. El día que te mueras vas a quedar agusanado y no te va a servir de nada. Usando nuestros dones, como dije, usando nuestros dones espirituales dentro de la iglesia. Obedeciendo la palabra de Dios. Por eso dice en San Juan 14:23, el que ama mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, es interesante lo que Dios dice. Ayudar a los necesitados es una parte importante. Dice Lucas 14:14, serás bienaventurado. ¿Por qué? Porque ellos no te pueden recompensar. Cuando tú ayudas a los necesitados, no esperes que te devuelvan, porque no te pueden recompensar. Pero Dios dice que serás recompensado en el tiempo de la resurrección de los justos. Alguien dijo, ¿me voy a esperar tanto? Bueno, de repente no resucitas. Orando con fidelidad, ¿no? Adorando, cantando, siendo genuino mi adoración. Y en fin, 1 Timoteo 6:18-19 dice así, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Es interesante, Pablo tenía la visión. Esto es poner el fundamento para lo que va a venir después. Para lo que va a venir después. Tenemos que poner un buen fundamento para lo que va a venir después. El punto número 4. Jesucristo dice en Mateo capítulo 6, versículo 21, el Sermón del Monte, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Okay? Este principio es un diagnóstico espiritual bastante preciso.
Jesús no está preguntándote cuánto tienes. Él pregunta, ¿en qué inviertes? ¿En qué inviertes? ¿Dónde pones tu dinero? En donde pongas tu dinero, eso es lo que estás amando. ¿Ok? No es lo que dices amar, sino eso es lo que estás amando. Es lo que amas de verdad. Entonces, podemos hacernos una pregunta bastante honesta. ¿En dónde estamos invirtiendo nuestro dinero este año? ¿Qué dice eso? ¿Cómo te contesta tu corazón? Entonces, otra vez, Dios nos pide lo que a muchas personas les cuesta. Cuando hablamos de dinero o de ofrendas, uy, me duele, ¿no? Porque la idea es esta, yo no tengo, yo no tengo, ¿no? Yo no tengo. Bueno, honestamente, muchas personas decimos no tener, pero otra vez, dice la Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿ok? Él no te lo está pidiendo, ¿no? Porque sabe en qué estás invirtiendo en ese momento. Y cuando tú reaccionas al pedido de Dios, entonces tu corazón empieza a ser transformado, ¿no? ¿Por qué? Porque el que da para el reino es el que ama al reino. El que diezma confía en Dios. Así de sencillo. Y por eso decimos que hay dos tipos de creyentes en la iglesia. El creyente comprometido es la persona que de alguna manera tiene su cartera, vamos a decir así, alineada con su fe, ¿no? Mi cartera, o sea, lo que gano está alineado con mi fe, porque lo que gano es por fe, gracias al Señor. Y el no comprometido es el que habla, dice con sus labios, pero sus finanzas dicen otra cosa. Siempre dice, no tengo. Entonces, Dios no nos pide dinero para enriquecer a la iglesia, jamás. Nos pide dinero para enriquecernos a nosotros mismos espiritualmente. Porque ya te he dicho, tangiblemente Dios te lo va a devolver. El punto número 5, elige a quién sirves, a Dios o a las riquezas. Por eso está puesto este pasaje ahí. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas. Es interesante. No puede servir a Dios o a las riquezas. Jesús no dice que es difícil servir a dos señores. Dice que es imposible servir a dos señores. ¿Ok? Entonces, otra vez, ¿quién va a ganar en tu servicio? ¿Dios o las riquezas? Hay momentos en que sientes más placer en la buena vida que en la presencia de Dios. Te lo aseguro. Habemos personas que quisiéramos tener mucho más placer fuera de la presencia de Dios, ¿no? Y esto es un test, por si acaso. ¿Dónde está? Éxodo capítulo 33, versículo 15. Dios está tratando con Moisés y le dice, Moisés, quiero que saques a mi pueblo de ahí de Egipto. Y Moisés ya está pasando tantas cosas, ¿no? La sombra de muerte que pasó por ellos y todo lo demás. Entonces Moisés dice, Señor, tengo algo contra ti. Si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Es interesante, Moisés prefería quedarse en el desierto con Dios más que avanzar sin él hacia la tierra prometida, ¿no? Y esa es la actitud de alguien que eligió correctamente. Pero muchos de nosotros caemos en una trampa. Les voy a decir cuál es la trampa. Y Deuteronomio 8, 17 y 18 la dice. Esto es para tu conocimiento. Dice así. No digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Le dice Dios. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O está de acuerdo con la palabra? Ahora, el peligro no es el éxito. El peligro es el orgullo que dice, yo lo logré solo. Lo que tengo, lo tengo porque lo logré solo. Toda riqueza, todo talento, toda oportunidad tiene una sola fuente, Dios.
Dios, Dios, Dios. Así que muchos creyentes caen en ese orgullo espiritual, porque dicen, pues lo que tengo, o sea, yo decido sobre lo que tengo. Señor, usted tiene lineamientos que Dios ha propuesto en la Biblia, que Jesús lo dice. Ahora, ¿lo crees o no lo crees? El principio número Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El sexto principio, el último, dice, busca primero el reino de Dios. Ahora, otra vez, todo eso está dentro del contexto de las riquezas, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33, y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas. Ahora, si tú miras el contexto, está hablando de casa, está hablando de ropa, está hablando de sustento, que es lo que la persona necesita. Es lo básico que la persona necesita. Todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Ok? Entonces, otra vez, el reino de Dios debe de ocupar el primer lugar en tu vida. Tu tiempo, tu dinero, tus prioridades. Si haces eso, escúchame bien, Dios va a asumir la responsabilidad de tu sustento. Dios va a asumir la responsabilidad de tu sustento. Dios va a asumir la responsabilidad de tu sustento. Cuando tenía 17, 18, 19 años, 21, yo estaba trabajando en la empresa donde me ocurrió el accidente, que a propósito yo no tuve millones por eso. Los hermanos, muy buenas personas, me quisieron mucho. Ellos pagaron lo que pudieron en mi recuperación, pero pues no tuve una indignación de miles de dólares, como alguien me mira y dice, oh, tú tienes plata porque se te salió un brazo. No un brazo, la pierna también. Bueno, en partes. Entonces, alguna persona puede pensar en esto, ¿no? Entonces, cuando yo me comprometí con el Señor, Dios asumió la responsabilidad de mi sustento. Y fue cada mes, cada día, cada semana, en que mi confianza en el Señor era suficiente para decirle, Señor, tú eres todo para mí. Y hasta el día de hoy, Dios nunca me ha dejado. Ahora, no soy rico. Yo no tengo riquezas. Es decir, no soy una persona que puede invertir 500, $1,000. Hago, toma, cómprate esto. No tengo eso. Pero he trabajado, mi esposa y yo, no soy yo solo, mi esposa y yo juntos, hemos trabajado para sacar a nuestros hijos adelante. Y ahora que vemos a nuestros 3 hijos que luchan por la vida, porque a ellos tampoco nadie les regaló nada. Ellos no vinieron con una herencia bajo el brazo. Ellos han labrado sus vidas, yo creo, cada uno bajo la autoridad del Señor. Y yo los veo y yo digo, gracias, Señor. Cuando Cristian tenía ya menos de 30 años, menos, ¿no? Él ya tenía su casa bonita de 2 pisos. Nosotros seguimos luchando para tener nuestra casa, ¿no? Bueno, tenemos nuestra casa, gracias a Dios, después que vine acá a los Estados Unidos, vine con 43 años, casi a los 50 creo que compré mi casa. Es que sí, todo cuesta, ¿me entiendes tú? Buscar primeramente el reino de Dios significa que antes de pagar cualquier cosa, debes honrar al Señor con tus primicias, si quieres que te alcance. Esa es la verdad. Significa que tu iglesia, las causas de tu iglesia, los necesitados dentro de la iglesia, no son la última línea del presupuesto, sino son la primera línea del presupuesto. Ahora, yo siempre digo, hay necesitados en la iglesia, hay personas que necesitan, sí, pero una vez que la iglesia, nosotros comenzamos a compartir con los necesitados, ellos ya no van a ser necesitados. ¿Me entiende usted? Porque aquellos que reciben de Dios van a comenzar a dar a Dios. Esa es la parte del agradecimiento que uno tiene. Malaquías capítulo 3, versículos 10 y 11 dice así: traed los diezmos al alfolí y probadme, dice ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿No? Reprenderé también por vosotros al devorador. Malaquías es el único lugar en la Biblia donde Dios dice
Prueba en esto. O sea, Dios nunca, usted no va a encontrar un versículo donde Dios diga, hazme un test. Este es el único versículo en la Biblia en donde Dios le dice, tómame un test. Tómame un test. Tómame un test. Es un desafío. Es el mismo desafío que yo te hago hoy. ¿No? Es el mismo desafío. Yo quiero que tú te vayas de aquí no con la idea de que tienes que dar a la iglesia. Yo quiero que tú te vayas de aquí con la idea de que tienes que alinearte con Dios en tu fe y tienes que aprender a ser generoso con aquellos que necesitan generosidad. Ayuda a los pobres, preferentemente a los pobres de la iglesia. Da diezmos y ofrendas que no son una opción, son parte de la obediencia. ¿Me entiende usted? Y el que da al necesitado dentro del pueblo de Dios va a sembrar en tierra fértil. Y eso es importante. Otra vez, la lógica humana es esto. Si yo tengo más y yo retengo más, entonces yo voy a ser más rico. No. ¿Qué le pasó con ese hombre de la parábola? Le dice, hombre, hoy día vienen a pedir tu alma. De nada sirve todo lo que has acumulado. Claro, porque en nuestros ojos no están las cosas de arriba. Nosotros pensamos, tengo que vivir esta vida y no hay otra. Ahora, si usted es así, usted es en parte creyente. Usted no es totalmente un creyente. Porque usted está pensando parcialmente. Cuando Dios le dice, hey, Dios recompensa a los generosos, aprende a almacenar tus tesoros en el cielo, vas a tener que elegir entre yo y las riquezas, recuerda que la cantidad que des va a determinar lo que yo te dé, recuerda que donde pongas tu dinero, ahí está tu corazón, espero que sea conmigo, y te va a decir, busca primero el reino de Dios, y todas estas cosas que quieres va a ser añadido. Ahora, ¿estamos hablando de lo material nomás? No, Señor, no es lo material. No es lo material. Como dije hace un momento, yo no tengo abundancias. Pero cuando miro a mis hijos casados, cuando los miro, bueno, felices, como se dice, ¿no? Cada uno con su esposa, su esposo, y andando en lo que se puede, están luchando por la vida. Yo digo, Señor, ya la hice. Puedo morir tranquilo hoy, si es que Dios quisiera, porque estoy seguro y tranquilo de que mis hijos van a prosperar o van a seguir prosperando, ¿no? Entonces, yo quiero que tú respondas una pregunta directa de parte mía. ¿No? Entonces, pero, es decir, respóndela para ti, ¿verdad? ¿Cuál de estos 6 principios ha estado ausente en tu vida? ¿Cuál no conocías? ¿Cuál no conocías? Hoy estamos descubriendo que Dios no solamente predica del amor y del perdón. Jesús habla de dinero, de generosidad y de prioridades. Y lo hace porque sabe que el dinero es uno de los mayores rivales del corazón humano. Pero otra vez, quiero que entiendas una cosa. Dios jamás queda endeudado. Dios es el Dios de las recompensas. Dios está dispuesto a sostenerte. Cuando lo das en secreto, Él te recompensa en público. Cuando pones su reino primero, Él añade todo lo que necesitas. ¿Has estado pidiendo por cosas que tú necesitas? Tienes que aprender a poner a Dios primero. Tienes que hacer una revisión si lo estás haciendo. Porque a veces el esfuerzo hace que no pongas a Dios primero porque tus prioridades o tus intenciones o tus actitudes o tu manera de mirar la vida están sesgadas. Estás miope espiritualmente. Cuando prestas al pobre, Dios te devuelve con intereses. Cuando almacenas tesoros en los cielos, estás construyendo un patrimonio que a la cual no le va a acontecer ninguna crisis económica y que nadie va a poder tocar jamás. Muchos de nosotros acá en la iglesia pasamos por momentos difíciles, problemas financieros, no sé si hay deudas, pero sí hay momentos de incertidumbres.
Y tal vez tú no pensabas escuchar hoy día, hey, tienes que dar. Tal vez, ¿no? Pero Jesús no dice, da más cuando tengas. Jesús dice, da conforme a tu fe. Y yo voy a multiplicar lo que tienes. ¿Me comprendes? Dios jamás se va a quedar endeudado. Según de Corintios 9:11, termino con esto, donde dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Confía en Dios, que Él se va a encargar de los demás, ¿no? Cuando tú dices, no tengo, estás diciendo solamente, no tengo confianza en el Señor. Que tenemos muchas responsabilidades, sí, pero tu más grande responsabilidad es Dios. Y Él va a suplir tus necesidades. Ahora, te repito, pruébalo. Pruébalo. Ese es el test. Y después me dices, te aseguro que vas a ser bendecido. Cierra tus ojos donde estás. En esta noche, yo te voy a invitar a tomar una decisión. La decisión más rentable de tu vida, de poner en Dios tus finanzas. Y cuando digo poner en Dios, no te imagines que es poner en la iglesia. Jamás. Es poner en Dios. Ya te he dicho, hay muchas maneras de poner tesoros en el cielo. Hay tremendas maneras. Pero quiero que mires los acontecimientos de tu derredor. ¿Necesitas estabilidad económica? ¿Necesitas estabilidad familiar? ¿Necesitas estabilidad jurídica? ¿Necesitas estabilidad migratoria? ¿Necesitas estabilidad laboral? ¿Necesitas estabilidad? Y no lo vamos a conseguir si no te tenemos a ti primeramente, Señor. En esta hora yo pongo mi corazón a tu disposición para ser estable, Señor, en ti. Porque me vas a proteger, me vas a guiar, vas a permitir que no tome decisiones equivocadas, vas a multiplicar mi patrimonio, vas a bendecir mi familia, vas a darme lo que más necesito cuando te pongo a ti primero, de todo corazón. Hoy permíteme analizar si hay algo en mi vida en lo cual no te he puesto a ti primero. Y voy a encontrar una respuesta de por qué no tengo lo que necesito. Gracias, Señor, en esta noche. Te pido que bendiga a cada uno de mis hermanos. Que los bendigas grandemente. Y que los multipliques en gran manera, Señor. En lo poco o en lo mucho que tengan. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Vamos a cantar, hermano? ¿Quiere cantar? Vamos a cantar. Gracias.